Tras haberse conocido esta misma mañana la presentación de una querella contra el rey emérito Juan Carlos I por parte de un nutrido grupo de expertos juristas y penalistas, las reacciones no han parado de sucederse a lo largo de las últimas horas. Una de las más destacadas ha sido la del magistrado emérito José Antonio Martín Pallín, que entrevistado por Silvia Inchaurrondo en su programa, por ser uno de los miembros adscritos a la querella, ha detallado las razones de su presentación, y la del secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda José María Mollinedo, que a preguntas de la presentadora, ha detallado todas las posibles irregularidades llevadas a cabo por la agencia tributaria. Pues vamos a arrancar, vamos con esa información que justo os avanzamos hace unos minutos a las 8. Este programa ha tenido acceso a la querella presentada por una docena de juristas e intelectuales contra el rey Juan Carlos por fraude fiscal. Sandra. Por 5 delitos contra Hacienda en su modalidad agravada cometidos entre 2014 y 2018, que ya fueron investigados por la Fiscalía del Supremo, pero que quedaron archivados tras la regularización del rey emérito. Los ahora denunciantes son una docena de juristas e intelectuales, entre los que se encuentran, por ejemplo, el expresidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, o el exmagistrado del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín. Consideran que las regularizaciones de más de 600.000 euros y de 4,4 millones de euros después no estuvieron ajustadas a derecho, ya que el rey emérito había sido avisado de esta investigación. Argumentan los querellantes que los delitos no han prescrito y piden al jefe del Estado que sea llamado a declarar en su domicilio de Abu Dhabi, y también que se interrogue a una decena de personas o representantes de distintas asociaciones o fundaciones que abonaron gastos del rey emérito o gestionaron su fortuna en el extranjero. José Antonio Martín Pallín es magistrado emérito del Supremo y es uno de los querellantes. José Antonio, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Silvia. José Antonio, la querella ya está interpuesta. De hecho, la presentasteis ayer por la mañana, ¿no? A primera hora. Efectivamente. Bueno, antes de nada, llama muchísimo la atención la cantidad de expertos en la materia que os habéis unido en esta materia. Tenemos tanto exmagistrados del Tribunal Supremo, exresponsables de la Fiscalía Anticorrupción, expresidentes de Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, expresidentes de la Audiencia Nacional, periodistas, filósofos. ¿Cómo os habéis unido y cuánto tiempo lleváis trabajando en esta querella? Bueno, la elaboración ha sido larga. Primero empezamos a partir de, y yo recomiendo a todo el mundo que si quiere profundizar, que se lo lea, es las diligencias de investigación 40-2020 de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Comienzan en 2020 y terminan el 2 de marzo de 2022. En ellas se recogen una serie de hechos delictivos, así los considera la Fiscalía, pero los va desechando por la inviolabilidad del rey o por la prescripción. Pero todo cambia en 2014. El 19 de junio de 2014 se produce la abdicación y, por tanto, pierde la inviolabilidad y pasa a ser un aforado de la Sala Segunda. Y lo que realmente nosotros pretendemos con la querella es que se demuestre, o que se admita, mejor dicho, que las regularizaciones fiscales de las declaraciones de la renta de 2014 a 2018 no se hicieron con arreglo a la ley. Por tanto, en un Estado democrático, el que tiene la última palabra siempre es un tribunal de justicia, en este caso el Tribunal Supremo, y ello nos llevó, me imagino que habrá mucha gente que pensará que hemos tardado, pero bueno, es una cosa compleja, ha habido determinadas circunstancias que nos han retrasado pues hasta precisamente ayer. José Antonio, déjanos que profundicemos un poco más y vamos comentando contigo también y con nuestra compañera Irma Frigenti en el texto. Aquí la clave, lo decía ahora José Antonio, Irma, está en esas regularizaciones que considera este grupo de personas que han presentado, de profesionales que han presentado la querella, que no responde a la legalidad porque, en principio, esa regularización se haría
cuando ya se conocía la investigación. Y eso es lo que no puede ser. Eso es lo que argumenta la querella, pero la Fiscalía ya dijo que las regularizaciones estaban correctamente hechas, porque aunque le hubieran notificado a su defensa que se habían incoado unas diligencias, no se le habían dado detalles de las cantidades adeudadas ni de esa investigación. Son detalles que solo tiene la agencia tributaria y pues no sería, digamos, una notificación formal, o eso es lo que entendió la Fiscalía en ese momento, y por eso las dio por buenas. Pero además en el decreto de archivo hay que decir que la Fiscalía ya dijo que no se podía ejercitar la acción penal en este caso porque no había indicios suficientes, porque había prescrito el delito, porque era inviolable y porque además las regularizaciones estaban bien hechas. Es decir, había 4 patas, digamos, por las que no se podía ejercitar esa acción penal. José Antonio, por lo tanto, vosotros lo que decís, si esa regularización no se hizo correctamente, esos delitos, por tanto, siguen plenamente vigentes. Bueno, vamos a ver, en el artículo 305.4 se establece una cláusula de regularización que viene a decir que existe delito, se ha cometido un delito, pero si se regulariza antes de que la agencia tributaria inicie un expediente sancionador o antes de que el Ministerio Fiscal ponga en conocimiento formal, y aquí discrepamos, la Fiscalía nunca puede tener un conocimiento pormenorizado de un delito fiscal hasta que no le traslada el expediente la agencia tributaria. Es imposible. Y el legislador, precisamente por eso, matiza y dice, basta con un conocimiento formal. Y en 2020 se tuvo, consta en ese documento al que me he referido, se hacen 2 notificaciones, una en junio y otra en noviembre, al representante legal del rey honorífico, por cierto, es lo que dice el decreto, no rey emérito, de que se estaban realizando investigaciones que pudieran tener, y recalco, relevancia tributaria. Eso está en el documento, no nos lo hemos inventado nosotros. Y a partir de ese momento le dice, puede usted personarse, venir a Fiscalía, presentar pruebas, etcétera, etcétera. Se dejan pasar el representante legal 7 meses sin hacer nada y ya en noviembre, me imagino que cuando cree que va avanzando o que hay más datos para la inculpación, pues regulariza. Es anormal que la agencia tributaria se haya pasado 5 años mirando para otro lado, pero bueno, ellos tendrán que dar la explicación. Pero repito, el legislador al fiscal solamente le exige una notificación formal y creemos que decirle a una persona investigada que le están investigando por hechos con relevancia tributaria ya cumple lo que pide el legislador. Ese es, Mateo, precisamente el punto, ¿no? La clave de bóveda en esta querella. Efectivamente, si tenía conocimiento previo sobre esta investigación fiscal, porque el rey, después de notificarle efectivamente a su abogado que había esta digamos, investigación con relevancia tributaria, él es cuando realiza las 2 famosas regularizaciones. La primera de 680.000 euros por las famosas tarjetas opacas que le regala un amigo, Alfredo Sanginés Kraus, mexicano, para uso de la familia y de él mismo, eso por una parte, y en segundo término los famosos viajes, las estancias, los servicios que pagó la Fundación Zagatka de su primo Álvaro de Orleans, que fueron más de 4 millones de euros, lo que el rey tributa para evitar efectivamente el delito fiscal, para evitar que el asunto se judicialice. Esos son los 2 asuntos fundamentales. Más de 5 millones de euros en total es lo que el rey, digamos, regulariza a sabiendas de que previamente había recibido la información de que le estaban investigando por un asunto de relevancia tributaria. O sea, ese es el asunto. Él, cuando recibe esa información de asunto de relevancia tributaria, es cuando ejecuta estas 2 regularizaciones. Yo creo que el asunto que la Sala Segunda del Tribunal Supremo va a tener que debatir, efectivamente, si con esa información él sabía
que podría enfrentarse a un delito fiscal, sí o no. Entonces, bueno, como que porque entonces no podría haber regularizado. Porque no podía haber regularizado, efectivamente. Entonces, es un tema de interpretación. Hay que tener en cuenta también que el fiscal en su momento utilizó a peritos de la agencia tributaria para revisar este asunto, estas regularizaciones, que se hicieran, como decía Irma, que fueran veraces, que fueran completas. Ellos expusieron que efectivamente todo estaba en orden, pero siempre nos quedó la duda si había recibido esa información. Eso siempre estuvo encima de la mesa. Vamos con algunos destacados de esta querella que os estamos avanzando aquí en la hora, Irma. Sí, bueno, la querella centra el objeto en los 5 delitos contra la hacienda pública. Ellos lo que dicen es que esos delitos no han prescrito porque se han cometido en el tipo agravado. Entonces tienen 10 años para prescribir, y además de eso hace otra precisión que es muy interesante, porque ellos consideran que el delito de 2014, el ejercicio de 2014, se habría cometido en junio de 2015, es decir, tú tributas hasta final de año y el delito lo cometes cuando tienes que presentar esa declaración, que sería en 2015. Por tanto, en esa fecha el rey ya no sería inviolable y, por tanto, ese delito podría perseguirse penalmente. Esa precisión que hacen en la querella es muy, muy interesante. ¿Qué es esto del delito agravado? José Antonio. Pues el delito agravado consiste en que el legislador considera que la pena sube hasta los 6 años, por eso prescribe a los 10, cuando la defraudación fiscal supere los 600.000 euros. Hay 2 declaraciones, no recuerdo ahora exactamente, 17, y otra que superan con mucho los 600.000 euros. Una es de 900 y pico mil y otra de 1 millón y pico. O cuando la defraudación superando los 120.000, pues se hace a través de fundaciones, personas interpuestas, en paraísos fiscales, etcétera. Por eso consideramos que es agravado, pero en todo caso hay 2 que superan los 600.000 euros. Una matización respecto de la primera notificación diciéndole que hay hechos con relevancia tributaria. Hasta la regularización transcurren 7 meses. O sea que el representante tuvo tiempo más que suficiente para presentarse en fiscalía, etcétera, etcétera. Eso me gustaría recalcarlo. Ya es en la segunda cuando casi al mes o un poco menos hace la regularización. Que, por cierto, la primera es de la Agencia Tributaria de la Comunidad de Madrid y la de los 4 millones es la de la agencia estatal. José Antonio, mirando un poco al futuro, vosotros lo que pedís, obviamente, que se admite a trámite y después que se tome declaración a don Juan Carlos en su residencia de Abu Dhabi. Pues sí, claro, no tenemos ninguna referencia, pero creemos que es bastante fácil localizarlo. En todo caso, su representante legal, que es el que ha actuado en las regularizaciones, lo podría proporcionar. A partir de ahí, pues, bueno, primero tiene que pronunciarse en la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre su admisión. Ya veremos cuál es su postura. Y después la tramitación sería relativamente sencilla porque son, como yo digo, delitos matemáticos, o sea, que salen de unas cuentas perfectamente realizadas. Recalcamos que no, bueno, por muchas razones no tenemos ni el más mínimo interés en que se pongan penas de prisión o que nadie, por supuesto, vaya a la cárcel, pero lo que sí pedimos es que la multa que prevé el artículo se ponga en su grado máximo. Porque es que son muchos los miles de millones que se manejan. No olvidemos que creo que fue en el año 2012 el New York Times, y nadie le desmintió, hablaba de una fortuna de 2.000 millones de dólares. O sea que, bueno, las razones ahí están desarrolladas. Aparte de todo lo que piden de declaraciones y demás, hay 2 cosas también interesantes en esa querella que solicitan como medio de prueba, que es pedirle a la agencia tributaria que informe de la fecha en la que ellos detectaron posibles irregularidades, posibles delitos, y también que informen de qué medidas tomaron para depurar esas posibles responsabilidades administrativas o penales, y se informó de ellas al representante legal de Juan Carlos I.
Déjame hacerme una puntualización. Recordando ahora cómo sucedió todo aquello, hablaba José Antonio de los 7 meses desde que le comunicaron formalmente la investigación hasta que él regularizó. Hubo un momento en el que, cuando recibe la comunicación formal el abogado del rey, Javier Sánchez Junco, digamos que no se registró esa comunicación porque él, digamos que no la recepcionó oficialmente. O sea, hubo una especie de retraso a la hora de recibir la notificación de la Fiscalía y registrarla oficialmente. Hubo un periodo de tiempo ahí que que Hacienda no lo tuvo en cuenta y que el abogado, dijo, oye, es que yo no he recibido esta comunicación formal hasta esta fecha, cuando en realidad sí que se había recibido previamente. O sea, eso también en su momento fue objeto de debate. En todo caso, José Antonio, no solo queréis que declare el rey emérito honorífico, como consta en la querella, sino también algunas personas más que también colaboraron, ¿no? ¿Quiénes son y cuál fue su papel? Bueno, fundamentalmente Javier de Orleans, que es el fundador de la Fundación, baja redundancia, Sagasta, y que es la principal fuente de financiación de todos los gastos. Hay, por ejemplo, está en el documento de Fiscalía. Nosotros prácticamente no hemos puesto ningún hecho que no esté en el documento de Fiscalía. Por ejemplo, de 7 millones de euros a una compañía aérea por vuelos privados durante un corto periodo de tiempo. En fin, hay muchos datos, pero también quiero precisar, la agencia tributaria se entera cuando el representante acude y dice, voy a regularizar. Y ahí, claro, empiezan a examinar toda la documentación y llegan a la conclusión, la estatal, de que son 4.100.000 y pico, que por cierto también se dice en el documento de Fiscalía, ese dinero no lo tenía el rey, según se dice, se lo prestaron 12 personas físicas y jurídicas, se supone que adeptas al rey y a la monarquía. Ese dato es importante porque si es una donación, perdón, tenían que haber tributado. Pero bueno, nosotros vamos al fondo de la cuestión, que es que la regularización está mal hecha y por tanto existe delito y creemos que en una sociedad democrática que se precie unos hechos de esta naturaleza, unidos a otros que se han conocido recientemente, tienen que ser depurados por un tribunal de justicia. Con todos los respetos, la Fiscalía ha hecho un gran trabajo, pero no compartimos su tesis sobre la regularización. Esta es la diferencia. El día que ya se pronuncie el Tribunal Supremo, pues realmente se habrá cerrado el círculo de responsabilidades en uno u otro sentido. Es el contenido de la querella, que estamos avanzando aquí. Ahora un par de opiniones de Mariela y Juanma. Sí, quería preguntar. Ricardo, adelante. Gracias. El archivo de las diligencias preprocesales se produce hace casi ya 3 años, ¿no? En el 2022. ¿Es extemporánea o no? 2 de marzo de 2022. Exacto. La cuestión es, en aquel momento, bueno, ustedes son un grupo de élite, evidentemente, del sistema jurídico español, no cabe ninguna duda, pero ¿por qué no actuar en aquel momento? ¿Por qué esperar a este momento para esta querella, digamos, presentada hoy? Bueno, sí, muchas gracias por lo de élite, pero tenemos pocos, o por lo menos yo personalmente, conocimientos tributarios. Lo hablamos, esto no se puede improvisar de un día para otro, fue una idea que fue surgiendo, fuimos barajando, quizás se demoró pues, por razones personales de cada uno que no llegábamos a conectar, pero lo cierto es que después ya viene el año 2023, hay elecciones generales, consideramos, y esto sí que lo teníamos claro, que una querella de esta naturaleza podría perturbar o enturbiar el debate electoral y por tanto decidimos que no era el momento de presentarla, además no la teníamos redactada. Curiosamente, después en el año 2024 vienen las europeas y la idea fue la misma. Hace, desgraciadamente, un mes y pico
un mes la Dana de Valencia, pues no era el momento tampoco, porque hasta se nos podía acusar de que queríamos tensionar más la vida política española, y esto no era así. Y claro, la elaboración no se puede hacer de la noche a la mañana. Quizá esto explique, no sé si les habré convencido, un poco el retraso. Claro, porque aquí lo que estáis poniendo en cuestión, José Antonio, es el criterio que empleó la Fiscalía, y luego añadamos a todo esto que en 2014, como abdica Juan Carlos I, vosotros decís que ahí perdería la inviolabilidad y quedaría en una situación de aforado, ¿no?, de aforamiento. Efectivamente, podríamos discutir, yo he escrito mucho sobre la inviolabilidad, que puede llevar a disparates como que no se pueda castigar por asesinatos o violaciones, lo cual parece absurdo, pero bueno, es un tema que no nos interesaba y que no nos llevaba a ningún lado, y había que centrarse en lo sucedido a partir de la abdicación, y esto es lo que hemos permitido. Reconocemos expresamente la ingente labor que llevó a cabo la Fiscalía, porque no solamente estamos hablando de esta defraudación fiscal, sino de numerosísimos delitos que el que tenga interés, yo le recomiendo la lectura de esas diligencias previas 40-2020 cerradas en marzo de 2022. Ahí hay un retrato completo de todas las actividades delictivas. Vamos a recordar, Irma, que tenemos encima de la mesa otro caso en el que se ha dado una circunstancia parecida, no, porque este caso sí que avanza, veremos cómo queda finalmente, pero que es el de la pareja de Díaz Ayuso, sí, que cuando ya sabía que se le estaba investigando, sí, intenta regularizar. De hecho, el dinero se le devuelve porque no era el momento. Eso es, sí, se le devolvió. Fue una regularización que hizo cuando ya esa investigación estaba en marcha y él ya lo sabía. Él regularizó, creo, si no recuerdo mal, creo que fueron 600.000 euros aproximadamente, y Hacienda se lo devolvió porque ya una vez está judicializado e investigado no se considera que se pueda regularizar. Pues muchas gracias a vosotros. Y a no, que creo que te has quedado con ganas de decir algo. En ese, que el caso del novio de la presidenta Ayuso es muy claro. Fue la agencia tributaria la que inició la investigación, y a partir de ese momento nadie puede discutir que ya no se puede regularizar. Una investigación de esta naturaleza es larga, porque vas con tu asesor fiscal, etcétera, discutes, y llega un momento que dice, mire, aquí hay una defraudación de 350.000 euros, que el propio investigado ha reconocido y que quería llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Por tanto, fue un caso de libro en que la intervención de la agencia tributaria impidió la regularización. Bueno, vamos a ver cómo transcurre todo esto. Creo que hemos cumplido con una obligación y que sería bueno para todos que esto se cerrase con una resolución judicial que estimamos que debe ser condenatoria, pero claro, nosotros somos una parte. Vamos a José María Mollinedo, que es secretario general del Sindicato de Inspectores de Técnicos del Ministerio de Hacienda. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. No sé qué opinión nos merece la versión de los querellantes. Ellos consideran que esa regularización pues está fuera de la ley. Bueno, sí, estas personas que en la querella lo que plantean es que el rey emérito ha podido tener conocimiento formal de las investigaciones, de las diligencias que estaba realizando la Fiscalía Anticorrupción, porque se le da la posibilidad de que pudiese presentar una declaración voluntaria ante los juzgados de la Audiencia Nacional antes de que este asunto pasase a la jurisdicción del Tribunal Supremo. Y este es el motivo que tendrá que averiguar o dilucidar el Tribunal Supremo, de si ese conocimiento formal que para los creyentes ha tenido el rey emérito inhabilita las declaraciones complementarias que presentó tanto por el impuesto de sucesiones y donaciones, por las donaciones que pudo recibir del empresario mexicano Strauss-Kahn, como de la regularización que hizo posteriormente del impuesto de la renta, que afectaba a los gastos de viaje que había pagado la Fundación Zagasca por cuenta de los gastos del rey emérito y de su familia.
José María, ¿cuánto dinero regularizó Juan Carlos I entre los años 2014 y 2018 en esos 5 ejercicios fiscales? Bueno, estamos hablando de 4,4 millones por el impuesto de la renta y de 600.000 euros por el impuesto de sucesiones y donaciones. En total, aproximadamente muy cercano de los 5 millones de euros en este tiempo. Estábamos hablando también de que los querellantes subrayan que pudo haber personas que ayudasen al rey emérito a pagar esa regularización. Lo que sucede es que no lo hicieron como donación porque si no deberían haber tributado, ¿no? Sí, bueno, esto es algo que todavía no se ha dilucidado. Aquí hay algunas cuestiones que atañen a la agencia tributaria y que debería dar algunas explicaciones al respecto. La primera de ellas es que ya la Fiscalía Anticorrupción en el año 2018 explicaba, una vez que ya había conocido las conversaciones de Corina Larsen con el comisario Villarejo, decía en un auto que dirigió al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, en esa pieza Carol, que se archivó el día 7 de septiembre del año 18, es decir, mucho antes de cuando se presentan estas declaraciones complementarias, que las potenciales contingencias tributarias que inicialmente revelaban esas conversaciones, y subraya textualmente la Fiscalía Anticorrupción, tienen la entidad suficiente como para que la agencia tributaria les preste la máxima atención y las verifique. Pues bien, la agencia tributaria, en todo ese tiempo previo, donde existía abundante información periodística, no inició ninguna investigación, tampoco con posterioridad a este escrito de la Fiscalía Anticorrupción, y ni siquiera tenemos conocimiento de cuando ya se estaban presentando las primeras declaraciones complementarias por parte del rey emérito. No se inició, a diferencia de lo que ocurre con cualquier otro ciudadano, es decir, apartándose de la práctica que realiza la agencia tributaria, ya no había realizado esas investigaciones. Y eso permitía, a juicio del Tribunal Supremo en aquella sentencia, exculpar al rey emérito dando por buenas esas regularizaciones y que no se habían cometido esos delitos contra la hacienda pública. Esto por un lado, pero es verdad que por otro lado, también una vez que se han presentado esas declaraciones, la agencia tributaria tiene que investigar si esas actuaciones que ha presentado esas declaraciones son completas. Y ahí la verdad que resulta muy sorpresivo que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, nada menos que la unidad de élite de la agencia tributaria, lo que diga en un escueto informe, que apenas le duró un día confeccionarlo, que en las bases de datos de la agencia tributaria no existía ninguna cuenta situada en el extranjero a nombre del rey emérito, algo que ya hemos visto que estaba a nombre de algunas fundaciones. Pero tampoco ha investigado precisamente esas posibles o esas eventuales préstamos que le han realizado esas amistades para pagar estas declaraciones tributarias, cuando además hemos visto en fechas muy recientes que ha llegado a constituir una fundación en los Emiratos Árabes para liquidar la herencia a favor de sus hijas, anticipándose a un eventual fallecimiento que pudiera ocurrir.